Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos una vez más a su programa Desafío para la Vida. Hoy vamos a continuar con la historia que iniciamos en el programa anterior acerca de la vida de Jonás. Nos quedamos hablando acerca de cómo Jonás es lanzado al mar por sugerencia de él mismo para que el barco dejara de ser azotado por la tempestad que Dios había traído sobre este barco y sus tripulantes a causa de la desobediencia de Jonás. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Yo quiero hablar acerca de cómo retomar el camino de la obediencia. Nos quedamos ayer en un momento crucial en la vida de Jonás, donde él está siendo desobediente a el llamado que Dios le había hecho de ir a Nínive y predicar el evangelio. Y una vez más, tomando el versículo, dice: así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y terminábamos la reflexión del día anterior diciendo que Dios siempre dispone de un pez personal para hacernos volver al camino de la obediencia. Ahora, aquí hay una clave que Jonás pone en práctica, y es la clave del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer mi condición, mi necesidad, mi pecado. Arrepentimiento es reconocer que he tomado una decisión contraria a la voluntad de Dios. Y arrepentimiento es pedirle perdón al Señor y darle un sentido contrario a mi vida, darle el sentido correcto a mi vida. Arrepentirse es que voy hacia un camino y tomo un giro de 180 grados totalmente contrario a la dirección que llevaba. Y es el arrepentimiento el que me lleva al camino de la obediencia. Más adelante, Jonás capítulo 2, versículo 10 nos dice: la salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Hay varios aspectos que podemos destacar de esta historia. La primera es que, mire, la desobediencia de Jonás no solo hizo que todos los que estaban ahí en el barco estuvieran expuestos a morir, sino que también la desobediencia causó una indigestión hasta ese gran pez que se lo había tragado. Porque yo me imagino que ha de haber sido tan difícil para Jonás, porque mire, no lo masticó, sino que lo tragó, dice la Biblia. No conozco cómo es la manera en que los grandes peces, porque no dice una ballena, todo el mundo dice la ballena, pero aquí no dice qué clase de pez era, solo que era un gran pez. Pero es interesante que se lo tragó, ni siquiera lo mordió. ¿Cómo habrá sido pasar esos 3 días dentro del vientre de esa ballena? Ha de haber sido algo horrible. Puede imaginarse lo feo, lo apremiante, lo sucio, qué sé yo, tantas cosas. Pasar 3 días en el pez de una ballena no ha de haber sido algo fácil. Pero muchas veces hay personas que necesitan ese tipo de trato de parte del Señor para darse cuenta que al final hay peces grandes que únicamente tienen el propósito de mostrarnos el amor de Dios. Porque no lo mordió, no lo masticó, sino que se lo tragó. Literalmente. Y bien interesante que Jonás le causa indigestión a la ballena, al gran pez. Y Dios le da la orden al gran pez que vomitara a Jonás. Oiga, Dios le da la orden que vomitara a Jonás. Era más obediente el gran pez que Jonás mismo. Y hay cosas que
aunque no queramos, van a tener que suceder si seguimos en el camino de la desobediencia. Y yo estoy seguro que Dios le está hablando a muchos que están lejos de la voluntad de Dios. Dios esta mañana te está diciendo, no necesitas un gran pez para hacerte volver. Pero algunos probablemente ya están en el gran pez. Díganle al Señor, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Señor, ordénale a este gran pez que me vomite, por favor. Y un tercer aspecto de esta historia es que este gran pez pudo haber vomitado a Jonás en aguas profundas, pero dice que lo vomita en tierra firme, porque el cuidado de Dios estaba sobre Jonás. Muchos de los que están escuchando y están lejos de los caminos del Señor, aún ahí la gracia y misericordia de Dios les ha seguido. Y aún ahí Dios los ha protegido y aún ahí han visto la mano del Señor, porque es el amor de Dios que ha estado tratando con tu vida para que puedas darte cuenta de cuánto Dios te ama. He visto gente en desobediencia que a pesar de todo eso, Dios los sigue cuidando por su misericordia, dándoles la oportunidad de que se arrepientan, dándoles la oportunidad de que puedan volver a los caminos y que puedan cumplir el propósito en sus vidas. Y porque Dios es fiel a sus promesas, y porque Dios habló a lo mejor en el pasado acerca de tu vida, y dijo que tenía propósitos grandes, y Él no ha cambiado de parecer. Es que muchos hasta este día no han sido, por la misericordia de Dios, como dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos, sino que nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero creo que es hora de que muchos se arrepientan y que entonces Dios dé la orden para que sean vomitados a tierra firme. Jonás fue vomitado a tierra firme. Y yo me imagino que ha de haber salido débil, 3 días sin comer, 3 días en una condición incómoda en el vientre de ese gran pez. Y es ahí donde podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando usted y yo volvemos al camino de la obediencia, entonces las cosas van a cambiar radicalmente. En el capítulo 3 nosotros vemos cómo las cosas cambian no solo para Jonás, sino para todo Nínive. Cómo el mensaje de arrepentimiento que Jonás lleva es escuchado y entonces Nínive se arrepiente desde el mismo rey. Y entonces comienza una restauración en la vida de toda la ciudad. Siempre creo que es mejor obedecer por las buenas porque es más gratificante. Se siente bien obedecer. Aunque obedecer muchas veces no es fácil. Muchas veces es difícil obedecer, pero es lo mejor que podemos hacer. La obediencia es un acto que se vuelve placentero, porque es un acto que dependiendo del amor que nosotros tengamos por Dios, esa gratitud que hay en nuestro corazón, eso es algo que lo hace vivir a uno en un camino de bendición, en un camino donde uno disfruta el obedecer al Señor. Y aunque obedecer, repito, no es fácil, porque cuando hablamos de obediencia estamos hablando de una de las cosas más difíciles, pero lo que hacemos es clave y es importante para los propósitos de Dios, porque muchas veces el mensaje que tenemos va a cambiar la vida de muchas personas. Va a cambiar el ambiente de un hogar, de una oficina. Piense por un momento. ¿Qué causa en un hogar la obediencia de un hijo? ¿Qué causa en una familia la obediencia de un hijo? Piense por un momento. Uno se siente tan satisfecho como padre. Los hijos caminan con tanta alegría, con tanta paz, sin temor, sin vergüenza, porque están caminando en obediencia. ¿Qué causa la obediencia de alguien que ha sido llamado a predicar el evangelio en el reino de Dios? ¿Qué causa en la vida de muchas personas que escuchan ese mensaje? Muchas de ellas son transformadas, muchas de ellas sus vidas son renovadas, les cambia el sentido de sus vidas de una condenación eterna a recibir la vida eterna, sencillamente porque alguien obedeció el llamado de Dios a predicar. ¿Qué causa en un trabajo que alguien obedece las indicaciones de un jefe?
Eso causa un ambiente de trabajo lleno de armonía, lleno de satisfacción, a lo mejor una mejor productividad, a lo mejor mejores beneficios económicos. ¿Qué causa la obediencia de un conductor a las leyes de tránsito? ¿Qué causa el que respetemos el semáforo, la doble línea amarilla, el alto? Pues la protección, la seguridad, el que no nos pongan una esquela, el que no haya un accidente. En realidad, obedecer es uno de los actos de mayor bendición que todo humano puede hacer. Pero sobre todo cuando obedecemos lo que Dios nos ha pedido, eso va a ser algo que va a traer una tremenda bendición para nuestras vidas. El capítulo 3 de Jonás, versículo 10 dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Sin duda alguna, nuestra obediencia va a traer una tremenda bendición, no solamente para nosotros, sino también para otros. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios está siempre dispuesto a darnos segundas oportunidades. Dios siempre está dispuesto a hacer cosas grandes por medio de nosotros. Solo debemos de estar seguros que estamos en el camino de la obediencia. Lo más grande que nosotros podemos hacer para Dios es traer a alguien a sus caminos. Es hablar de Jesucristo, es hablar de sus grandes maravillas, de sus grandes bondades. Y eso va a representar una tremenda bendición de satisfacción, no solamente para nosotros, sino de la salvación eterna para muchas personas. Vamos a una pausa y regresamos con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de este día tiene que ver con estar seguros que estamos caminando en la dirección correcta. Y si hay alguien que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le ha estado redarguyendo para que vuelva al camino, o probablemente el mensaje ha sido para algunos que todavía no conocen al Señor, y al escuchar este mensaje sabe que Dios les está llamando a que le entreguen su vida, pues esa es la decisión más importante que cada uno de nosotros puede tomar. Buscar el camino del Señor, el perdón de Dios, el arrepentimiento. Decirle: Señor, me he equivocado. Señor, sé que te he fallado. Te pido perdón, te pido que restaures mi vida. Algunos le tienen que decir: te pido que restaures mi llamado. Quiero ser obediente. Y entonces tenga toda la plena convicción y seguridad que Dios va a traer una tremenda bendición para su vida. Oremos al Señor. Padre, gracias porque la enseñanza de este día tiene como objetivo desafiarnos, Señor, a caminar en obediencia. Y no importa dónde nos encontremos, algunos en el camino de la obediencia, entonces sé que están viendo tu bendición. Gracias por ellos. Pero tal vez otros, Señor, han dejado tus caminos, se han alejado, están caminando en dirección contraria. Que esta mañana puedan retornar al camino de la bendición, a la comunión y a la restauración de su relación contigo. Pero algunos otros, Señor, esta mañana te dicen: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, entra en mi corazón, cambia mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi corazón, sálvame, Señor. Padre, no importa cuál sea la oración de cada uno, te pedimos, Señor, que esta mañana tú puedas bendecir este acto de obediencia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos hermanos. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD.
Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.